Bueno, comunidad, bienvenidos a un espacio más donde vamos a seguir trabajando componentes web. Hoy en día vamos a trabajar este sidebar que es expandible, el cual se puede contraer y se puede expandir. Y es un sidebar básico para aprender cómo trabajar con componentes web. Seguimos trabajando con HTML, CSS. En esta ocasión vinculamos JavaScript y también algunas librerías para usar estilos. Recuerden que en este momento estos proyectos todavía los estamos trabajando con enfoque UI, es decir, solo el diseño para comprender y trabajar con los componentes web, entender los componentes web. Todavía no nos hemos adentrado en las funcionalidades, sin embargo, más adelante las trabajaremos. Entonces, como vamos a trabajar con HTML y CSS más JavaScript, lo primero es crear nuestra carpeta, sea nuestros documentos de escritorio donde queramos trabajar y la trabajamos con el nombre que le queremos poner al proyecto. Para este proyecto le quise poner sidebar toggle porque ya hemos visto cómo funcionan los toggle y es un sidebar o una barra lateral expandible. Listo, lo primero que vamos a trabajar para nuestro proyecto sería el archivo index de extensión HTML. La configuración inicial que haríamos para el proyecto sería la de todos los documentos de HTML. Guardamos entonces el archivo y lo vamos a ejecutar con la iServer si ya tenemos previamente instalada la extensión, para que empecemos a trabajar nuestro, sobre nuestra página desde el local. Una vez la iServer nos entrega la extensión o la URL donde vamos a trabajar nuestro local, lo primero que hacemos es modificar el nombre de nuestra página. Acá en el título dentro del header, recuerden que ponemos el nombre de la página, le producimos como es nuestro canal. Recuerden, ya que estamos hablando de nuestro canal, darle me gusta, compartir en las comunidades de desarrollo de personas que están aprendiendo en sus universidades para que el canal crezca y podamos seguir trayendo más contenido de más calidad y haciendo proyectos prácticos para que aprendamos desarrollo web. Dentro de esta configuración inicial de proyecto, vamos a trabajar entonces nuestro, dijimos que íbamos a traer una librería para trabajar estos dos iconos. Entonces, buscamos CDNJS de vínculo, como si fuéramos a vincular un archivo, pero este no sería el archivo style, sino la URL para que podamos empezar a trabajar con los iconos o las fuentes dentro de esta librería. Entonces, de una vez podemos, ya que estamos haciendo la configuración inicial del proyecto, podemos crear el archivo style de dominio CSS. No vamos a empezar a trabajar sobre él, solamente era para hacer la configuración de este archivo dentro de nuestro proyecto inicial. Dentro de HFRed, que es donde buscamos las carpetas, buscamos el archivo style y vemos que ya sale. Ya tenemos entonces la configuración inicial de nuestro proyecto. Podemos venir a trabajar de una vez sobre la misma página para ir viendo el proyecto. Lo primero que vamos a crear es el div que nos va a contener nuestra barra o nuestro sidebar. Entonces, creamos una div con una clase sidebar y ya la tenemos. Dentro de ese div vamos a ubicar el header del sidebar. Es decir, primero creamos todo un sidebar y, es decir, toda esta barra lateral y ya vamos a crear este header. Si nosotros lo movemos por componentes, lo dividimos, solo esta parte sería el header, esta sería una parte de listas y este sería un estilo de footer. Ahí estamos viendo que tenemos tres componentes dentro de un componente que es el sidebar. Tenemos un header que es el que me ubica, este menú de hamburguesa y el logo. Tenemos unas listas no ordenadas que son las opciones de navegación y tenemos un footer separado por esta rayita que me da la navegación hacia el perfil y el logo. Entonces vamos viendo que dentro del mismo proyecto vemos que se pueden dividir los componentes normales de una web. Listo. Vamos entonces a crear un div. Este div lo vamos a crear con una clase. La clase la vamos a llamar sidebar header, header. Dentro de esta clase vamos a crear un div más y este div lo vamos a llamar, vamos a corregir esto, lo vamos a llamar logo, es decir, le vamos a poner una clase de logo container. Y dentro de esta clase vamos a crear una etiqueta de título h1 y la vamos a llamar cc latam por nuestro canal. Lo vamos a manejar todo en mayúsculas. cc de creando código latam, recuerden seguirnos. Y vamos a actualizar y vemos que ya tenemos nuestro logo dentro de nuestro header en el sidebar. Nos ubicamos entonces por fuera del div del sidebar para identificar cuál sería, perdón, del sidebar no, del header. Para identificar cuál sería ese, nos dirigimos a estas rayitas de desplazamiento inferior que vemos acá y lo vamos a ubicar sin salirnos de este header. Lo vamos a ubicar entre el header, entre el logo container y el header. Entonces básicamente sería entre estos dos cierres de div. Y vamos a usar la etiqueta icono. Usamos simplemente la i y en la etiqueta icono vamos a darle la siguiente clase.
Listo. Acá vamos a hacer uso de el CDNJS. Vamos a buscar el font Awesome. Y si nosotros queremos buscar algún estilo, vamos a buscar el estilo de este sidebar. Puede ser barra, puede ser toggle, vamos a ver cómo aparecen. Simplemente entrando a font Awesome, vamos a iconos y vamos a buscar cómo sería una barra. El resultado de las diferentes barras. Y simplemente entramos a la barra, buscamos el HTML y él nos daría cómo sería la clase del icono de la barra. Entonces, copiamos esta clase y la traemos a nuestro documento y la ponemos dentro de la clase. Le damos al más y vemos cómo nos trae ese menú tipo hamburguesa. Pero vamos entonces a continuar dándole nombre a la clase. Sería toggle guión la abreviación de botón que es BTN. Vamos a darle para la interactividad un rol tipo botón y vamos a sumar un área expand. El área expand es un atributo cuando trabajamos en HTML que nos permite manipular desde el JavaScript eventos relacionados a estas acciones, a la acción de expandirse o de contraerse. Esto es para que sea más interactivo al momento de yo realizar el uso del JavaScript. Para eso usamos el área expand y el área label, que sería para colapsar y para llevar a expandir nuevamente con las funciones que nosotros leemos, que lo vamos a entender ahorita cuando usemos el área expand dentro del script en JavaScript. Listo, este área expand lo vamos a usar con el false. El false lo vamos a usar para que él dé el estado del elemento. Si el menú o la barra lateral está expandida o colapsada, para eso usaríamos el false. Y el área label es el que nos ayudaría a manejar que cuando se cargue la página lo manejemos alternado de manera no colapsada, sino expandida. Entonces vamos a realizar el área label. Y para este caso sería toggle sidebar. Y así ya tenemos entonces la configuración de nuestro icono de menú desplegable. Acá lo podemos ver. Vamos entonces a continuar dentro de este div con, ya lo sé, como todavía estamos trabajando dentro del sidebar, pero ya no estamos trabajando dentro del header, deberíamos ubicarnos entre el cierre de estos divs, entre el del sidebar y entre el del header. Ahí vemos que las líneas verticales nos señalan dónde estamos. Vamos a usar la clase de listas no ordenadas, que es la UL. Vamos dentro de esta clase o dentro de esta etiqueta UL a hacer la clase menú y vamos a usar los elementos que se llaman lead, es decir, dentro de cada lista ordenada el elemento que queramos dar sería lead y esos elementos vendrían siendo home, search, setting y contact. Entonces, el primer elemento lead lo vamos a definir con la etiqueta role tipo menú item para identificarlos así al momento de yo manipular las clases. Vamos a darle una etiqueta spam y al spam le vamos a dar una clase de icon active. La etiqueta spam vamos a nombrar una etiqueta de iconos y estos iconos los vamos a nombrar con la siguiente clase. La clase se va a llamar fa-solid fa-home y esto nos va a entregar una casita. Con el espacio Clanicon lo que hicimos fue generar esta viñeta. Y con la clase dentro del icono fa-solid-home lo que hicimos fue crear esta casita. Y ya lo que nos faltaría es poner una clase de texto para poder hacer el uso del nombre home. Y ese lo ubicaríamos entre la etiqueta de cierre span e icono. Sin embargo, para poder dar nombre a este icono, lo va a manejar como un span independiente. Es decir, entre este cierre de span y este cierre de lista, vamos a crear una etiqueta span solo para el texto. Vamos entonces a abrir la etiqueta span. Vamos a darle una clase tipo textActive. Vamos a cerrar esta etiqueta y vamos a nombrarlo como home. Y ya vemos que se creó este texto.
Vamos entonces a hacer para las otras etiquetas la reutilización de código con algunos ajustes para los otros elementos de la lista. Entonces, el menú para, eh, para el icono de búsqueda ya no sería con la clase iconItem para que no nos marque esos botoncitos y ya no sería home, sino que sería search. Recuerden que si quieren buscar esto pueden ir a la pestaña que tenemos abierta de Fontawesson para que busquen cómo serían los nombres. Yo les digo como ya conozco las etiquetas. Entonces ya cambiaríamos el home por search y en la clase de texto reemplazaríamos el home por search también. O si lo queremos en español simplemente ponemos búsqueda y ya vemos cómo se van sumando los iconos más los textos. Vamos a reutilizar esta segunda etiqueta por dos más, perdón, etiqueta de elemento de texto, etiqueta de elemento de texto. Y vamos a hacer las modificaciones. En la tercera fila, en el número 21, en vez de search, vamos a utilizar el gr y vamos a poner la palabra settings en el texto. El gr viene siendo el engranaje. Y para la clase de icono de teléfono usamos la palabra phone y reemplazamos el texto por la palabra contact. Vamos a continuación a hacer un resumen de qué es lo que estamos trabajando. Voy a ampliar un poquito más el, el editor de texto para que veamos qué es lo que venimos trabajando. Entonces, estamos trabajando en la construcción de nuestro sidebar. Primero construimos un sidebar general y dentro de ese sidebar generamos un header que viene siendo donde ubicamos nuestro logo y nuestro menú de hamburguesa. Ya nos salimos de ese header, que el header viene siendo solo este espacio, solo este fragmento de código, y en la parte central usamos la etiqueta UL, que es la etiqueta con la que nosotros trabajamos listas, que esto que estamos trabajando acá es una lista, y dentro de la lista estamos trabajando los elementos, cada elemento se trabaja con li. Dentro de cada elemento estamos usando la etiqueta span para trabajar con la etiqueta iconos y dentro de la etiqueta iconos estamos trabajando los formatos de Fontawesson, que básicamente estos formatos, este formato de acá es el que me entrega los iconos. Y también dentro de los mismos iconos habilitamos una etiqueta de clase texto y esa etiqueta de clase texto lo que me entrega es el nombre de cada icono al lado. Y revisándolo debemos hacer una corrección ya que para los otros elementos no es la clase text, es solamente clase text. Y aprovechamos para ajustarlo. Era únicamente en el inicial. Y almacenamos los cambios. Listo. Hasta acá aclarado cómo venimos trabajando con nuestro HTML. Dentro de este orden que les explica elementos, nos quedaría uno más por trabajar para pasar ya a manipular el estilo que sería el de el footer. Entonces, vamos a salirnos de la etiqueta de listas y nos vamos a ubicar con una nueva etiqueta y esa etiqueta sería la que le vamos a dar la clase de footer. Entonces, para esto vamos a crear un div. A este div le vamos a dar la clase sidebar footer, porque es el footer del sidebar. Y dentro de esta etiqueta vamos a trabajar otra etiqueta UL que sería listas desordenadas. Y dentro de esta vamos a trabajar dos elementos lead. El primer elemento lead sería al que le vamos a dar el nombre de perfil. Y el segundo elemento sería al que le vamos a dar el nombre de logout. Listo. Pero estos elementos no pueden quedar sin clases para poderlos manipular desde el estilo. Entonces, empecemos con el rol que cumple al momento de realizar la interactividad. Este sería menú item. El profil sería un menú item. Y vamos a trabajar un spam dentro de entre este lead y el profil. Listo. Listo, vamos entonces a llamar una etiqueta spam. A esa etiqueta spam le debemos dar una clase de icono. Vamos a llamar de una vez la clase icono. Y a esta le vamos a dar una clase fa-solid espacio fa-user y nos va a entregar al lado del perfil el icono del usuario. Y vamos a organizar bien con un spam para que podamos manipular este elemento de el perfil. Entonces vamos a crear una etiqueta spam
Esa etiqueta va a tener una clase texto y la finalizamos dándole la opción de perfil. Listo. Y vamos a trabajar sobre el icono de el logout. Entonces, dentro de nuestro elemento de lista, vamos a crear la clase logout. Y vamos a trabajar el role menu item para poder manipular este elemento desde la interactividad. Vamos a crear la etiqueta span y a esta etiqueta le vamos a dar la clase icono. Y vamos a crear la clase icono dentro de este span. Y a esta le vamos a dar la clase para darle el icono de logout. Y la clase sería fa-solid espacio fa-sync-out-alt. Y vamos a manejar el otro span que sería clase texto y lo llamamos logout. Vamos a almacenar y debería aparecer acá nuestro icono. Listo. Vamos entonces ahora a empezar a trabajar sobre nuestro estilo. Vamos entonces a iniciar con la normalización de las cajas y márgenes. Entonces, con un asterisco vamos a llamar nuestra web general y vamos a poner margen en 0, padding en 0 y bot sizing en border boss. Esto para que aseguremos que el tamaño de todos los elementos no sea afectado por los márgenes de rellenos, este último. Y los márgenes en 0 y el padding en 0 es para no tener ninguna distribución lateral, para que se ajuste a la web. Vamos a trabajar con el estilo general del body. Llamamos entonces el body. Y dentro del body vamos a tener un display flex para que nos permita manipular adecuadamente cada elemento y un background color. Lo vamos a trabajar por el momento para este lado de la página donde no está el sidebar. Lo vamos a trabajar en un color suave tirando a blanco con el numeral F4, F4, F4. Vamos a empezar a trabajar a continuación sobre nuestro sidebar. Para eso, recuerden cómo nombramos las etiquetas. La primera etiqueta y la principal la nombramos sidebar. Dentro del sidebar vamos entonces a trabajar un background color. Ese background color lo podemos manejar con un numeral 1B1B29. Listo. Si notan, el cambio no se ajustó. Esto es bueno que nos suceda dentro del tutorial para que aprendan a que, por ejemplo, yo almacené con control S. Y acá, como puse un background, me debería estar apareciendo este sidebar del color que le puse, que es este color como tirando entre azul y gris. Pero cuando yo miro la clase, como la estoy llamando, y como la puse en el HTML, no me coinciden. Puse seeder y es seed bar. Ahí almaceno y ya me tomo el cambio. Entonces, cuando tengan un error en este tipo de proyectos, simplemente revisen cómo están las clases, porque si yo digo que estoy modificando el sidebar y le hago un ajuste en el color y no me parece, lo más lógico es que si estoy llamando una clase, sí tengo que ir a ver cómo se llama esa clase. Y acá es donde empiezan a entender ustedes por qué le ponemos el nombre de una clase para luego saber cómo manipularla dentro del estilo. Listo, vamos entonces a ponerle un tamaño de ancho inicialmente de 220 píxeles. Listo, ahí se amplió nuestro sidebar. Ya tenemos un background color. Cuando usamos background color es fondo. Si usamos solo la palabra color me hace referencia al texto. Y vamos a hacer una tonalidad de blanco, que es numeral 3Fs. Y ya vemos cómo se resaltan los iconos y los textos. Vamos a hacer una altura máxima de todo el tamaño de la hoja. Para todo el tamaño de la hoja usamos en VH y él interpreta que me va a ocupar toda la página, toda la pestaña, como estamos usando height de manera vertical, es decir, altura. Vamos a ocultar el desborde del contenido. Esto es más que todo para empezar a hacer los ajustes de ubicación de texto e iconos. Usamos overflow con la función hidden. Vamos entonces a hacer un sombreado. Ese sombreado lo usamos con Boss Shadow y es una sombra suave como para que parezca que tiene cierta profundidad esto. No es muy notorio. Vamos a hacerlo diciendo que esto se maneja con 2 píxeles, con el 0, con el 5 píxeles y con un RGBA, es decir, un color degradado, y ese color degradado va a tener una tonalidad de 26, 25, 25.2. Listo. Vamos a hacer nuevamente un display flash para realizar un ajuste de elementos dentro del sidebar.
porque ahorita los hicimos fue dentro de todo el body en general. Vamos a hacer un flex direction. Ese flex direction nos va a ubicar los elementos como columnas. Vamos a hacer un espacio entre todos para la distribución de la barra lateral. Lo vamos a hacer con justify content. Y ese justify content, para hacer ese espacio, lo hacemos con el space between, que es el que mueve los espacios entre cada elemento. Entonces ya vemos la separación. Y acá hay algo importante, acá ya la separación ocurrió por header, por listas, que sería como el main o el contenido principal, y por footer. Ese space between nos separó todos los elementos, por cada div, como nosotros lo dibujamos acá. Nosotros acá lo dibujamos por header, por main y por footer. Miren que nosotros hicimos 3 divisiones, la de arriba, central y inferior, y así me lo está interpretando él acá en ese estilo de space between. Vamos a hacer un relacionamiento de todos los elementos con position relative para que me ubique bien cada ajuste de elemento. Vamos a hacer una transición. Esa transición es más para suavizar el cambio cuando comprimamos o colapsemos la barra lateral. Y sería con transición. Y esa transición sería con un ancho máximo de 0.3 segundos. Y sí, de esta manera se suaviza la transición. Pero cuando podamos hacer un colapso, en este momento todavía no estamos haciendo el colapso. Vamos a trabajar el colapso del sidebar. Aún no se va a anotar hasta que lo llamemos desde el JavaScript, pero tenemos que empezar a irlo mencionando. Sería entonces llamando el collapse y sería llamando el sidebar. Y lo que hacemos es reducir este tamaño que pusimos acá de 220 píxeles. Lo reduciríamos, ensayemos cómo nos va con 70 píxeles y lo vamos manipulando según cómo veamos el colapso. ¿Qué es lo que pasa? Para que él se pueda colapsar con este estilo que yo di, yo debería tener en este menú una función ya asociada a JavaScript para que con un evento me escuche el clic y con el clic me colapse esto. Como no estoy trabajando todavía en mi archivo JavaScript, simplemente lo estoy declarando para que en un momento lo podamos usar. Sin embargo, la función que hace eso es pasar este tamaño de 200 píxeles, que es este ancho, al yo hacer clic me lo baje a 70 píxeles y me deje estos iconos visibles ocultándome estos textos en un tamaño de 70. Eso es lo que quiere decir este sidebar collapse, que en un momentico lo vamos a usar. Retornamos entonces a nuestro menú. Vamos a trabajar con el estilo de este header. Vamos a ubicar un poquito la posición de este header. Entonces recuerden que tenemos dentro de sidebar una clase divisoria, un espaciocito que se llama sidebar header. Entonces vamos a llamar una clase y dentro de esa clase vamos a llamar la otra. Entonces llamemos el sidebar con el punto sidebar y vamos a llamar el punto sidebar header. Y vamos a decir que vamos a trabajar el siguiente estilo. Vamos a hacer como siempre una redistribución con displayFlex de sus elementos. Vamos a trabajar una alineación centrada con align items. Vamos a trabajar un padding que centre verticalmente y alrededor los elementos. Tendríamos dentro de ese padding 2 píxeles. Un píxel sería de 15 píxeles y el otro sería de 20 píxeles. No está tomando los cambios y nos pasa lo mismo. Tenemos que revisar bien cómo nombramos las etiquetas. Ahí ya guardamos si se aplicó el cambio. La voy a volver a anular. Miren, así estaba. Nombramos bien la clase y se va modificando como lo estamos ajustando. Listo. Vamos a hacer una separación entre ambos elementos de 10 píxeles. Usamos el estilo gap y decimos que vamos a usar 10 píxeles. Y esto nos separa acá que estaban juntos ambos elementos. Vamos a hacer una posición relativa. Esa posición relativa es más para ajustar el toggle dentro del contenedor, pues el botón o ese menú de hamburguesa. Y vamos a hacer un justify content. Ese justify content vamos a usar el flex star. Y el flex star lo usamos para que el logo y el botón no se ubiquen uno encima del otro cuando hacemos el colapso. A continuación vamos a trabajar sobre cómo se oculta este título al momento de yo hacer el colapso. Como les dije ahorita, simplemente manipulamos el estilo, pero debemos tener en cuenta que no va a ser funcional hasta que tengamos trabajo de nuestro JavaScript. Pero si nosotros no declaramos el estilo dentro del CSS, no vamos a poder trabajar sobre el JavaScript. Lo creamos porque está dentro del orden lógico. Si después en el JavaScript yo quiero decir que tomemos el collapse y no lo tengo creado acá
CSS no lo voy a poder trabajar, por eso los vamos trabajando hacia aún no tengamos la funcionalidad creada dentro del JavaScript, porque vamos a necesitar el estilo para poder hacerlo funcional. En el orden de trabajo, uno primero crea una estructura, le da estilos a esas estructuras y cuando queremos darle interactividad, creamos el archivo script y vamos y llamando los documentos le damos interactividad a esos estilos y a esas estructuras. Entonces, para que entiendan, porque todavía no estamos ya trabajando el JavaScript, pero en un momento vamos a ir a trabajarlo. Listo. Entonces, vamos a revisar cómo tenemos nombradas las clases. Bueno, volvemos a nuestro archivo de estilo y vamos a llamar nuevamente el sidebar. Esta vez vamos a decir que con collapse vamos a llamar el sidebar header. Y el estilo que le vamos a dar es el siguiente. Vamos a darle una posición absoluta. Y vamos a darle una ubicación derecha. Y esa ubicación va a ser de menos 80. ¿Qué estamos haciendo ahí? Vamos a hacer que la barra lateral cuando esté colapsada mueva el encabezado hacia la derecha para la vista. Es decir, que cuando yo le dé acá este botoncito de colapsar, este logo se me pierda, es lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar un poquito ya con el logo. Recuerden que el logo lo llamamos o lo nombramos con el título, con la etiqueta H1. Y está dentro de sidebar header. Entonces vamos a llamar la etiqueta sidebar header y vamos a manipular el estilo. Lo primero que vamos a me falta la etiqueta H1. Lo primero que vamos a manipular sería el tipo de letra. Vamos a usar Font Family para escoger el tipo de letra. Vamos a escoger Opins Sans Serif. Ojo ahí con la semántica del código que estábamos usando donde no podíamos un punto y coma y él nos estaba diciendo que lo corrigiéramos, ya que es con coma que se debía trabajar. Bueno, vamos a trabajar con un tamaño de fuente con un font size. Ensayémoslo para 28 píxeles. Ahí se disminuyó un poquito el título. Pongámoslo en 10 para que vean el cambio. Básicamente es eso. Ahí notan cómo el logo se disminuyó. Volvámoslo a 28 para el ejercicio. Vamos a manejar un efecto que se llama transición, que es para que al momento de yo hacer el colapso se opaque un poquito mientras se desaparece. Entonces sería con la clase transición, vamos a llamar una opacidad, y esa opacidad va a ser de 0.3 segundos, con easy para que se suavice. Vamos entonces también a continuación a realizar un margen izquierdo con margin left, y es para que se desplace un poquito el código separado, el logo separado de ese menú de hamburguesa. Y sería ideal ubicarlo en 40 píxeles. Listo, ahí estamos ubicando un poquito más hacia la derecha el logo y ahorita vamos a desplazar este menú de hamburguesa hacia la izquierda. Bueno, vamos a trabajar entonces de una vez con ese menú de hamburguesa. Recuerden que nosotros dentro de la clase lo llamamos toggle button. Esta clase de acá es para el icono, pero esta es para identificarlo dentro del estilo. Entonces, con punto toggle button, vamos a revisar que si esté bien la clase. Toggle button, está bien. Toggle button, vamos a manipular el siguiente estilo. Para ubicarlo en estos espacios que maneja internos externos, vamos a manejar un padding. Ese padding va a tener 2 píxeles que serían de 8 píxeles y de 10 píxeles. Vamos a darle un border radius. Ese border radius es para redondear de 5 píxeles. Vamos a darle un tamaño con font size de 20 píxeles. Vamos a darle una transición de 0.4 segundos. Y vamos a darle que cuando nosotros hagamos el cursor cerca se convierta en manito con el cursor pointer. Ahí ya se convierte en manito. Solo el botón, vemos que a pesar de que ambos estén en el header, como usamos clases diferentes, no se va hacia el logo. Vamos a darle una posición absoluta. Esa posición nos sirvió para ubicarlo dentro del header espaciado con referencia a donde lo queremos tener, que es al lado izquierdo. Vamos a hacerle una separación de la parte superior fija con 15 píxeles para que no se me desaparezca cuando estamos haciendo el colapso. Y con la izquierda vamos a manejar un posicionamiento parecido de 15 píxeles. Listo. Bueno,
Recuerden que nosotros sobre ese botón teníamos este efecto de hover. Este efecto de desplazamiento comunidad se llama hover. Vamos entonces a crear ese efecto de hover. Entonces reutilizamos la clase button toggle y simplemente le sumamos la interactividad de hover con dos puntos, escribimos hover y decimos que ese hover va a tener un background color. Y ese background color lo tenemos RGB con las siguientes características: 145, 21, 161. Y eso nos da esa tonalidad moradita o fucsia. Listo. Vamos a continuación entonces a trabajar sobre el estilo de este elemento de listas. Recuerden que las listas las llamamos con la etiqueta UL, que es para listas ordenadas, y trabajamos dos etiquetas con UL. Hay una que la nombramos menú en su clase y hay otra que no tiene nombre. Entonces vamos a trabajar sobre esa etiqueta. Vamos entonces a trabajar sobre las listas. Entonces llamamos el sidebar y la etiqueta UL. A esta le vamos a dar un padding con 2 píxeles. Uno corresponde a 10 píxeles y el otro corresponde a 0. Vamos a quitarle los punticos. Esos punticos que no se ven acá porque está muy justificado hacia la izquierda, pero si la justificamos hacia la derecha se van a ver. Y estos los quitaríamos con el List Style y le ponemos None. Bueno, vamos a reutilizar este sidebar well para usar el uso del APT, que fue como nombramos los de la parte interna, los iconos, para modificar el estilo. Vamos a ponerle a este un color y ese color va a ser un RGB y ese RGB es el de 145, 21, 161 y miren que nos modificó la que etiquetamos como APT, que sería únicamente la del home. Bueno, ya es hora de que empecemos a manipular estas listas. Recuerden que los elementos de las listas nosotros los llamamos li, que así es como con la etiqueta li es que se nombra un elemento dentro de una lista. Entonces vamos a llamar dentro de nuestro sidebar la etiqueta li y vamos a darle el siguiente estilo. Lo primero, justificar todos sus elementos internos. Lo segundo, hacer una alineación centrando cada ítem. Tercero, unos padding internos superiores y laterales de 15 píxeles y 20 píxeles. Un cursor pointer que me indique cuando estoy seleccionando cada elemento. Hasta acá almacenamos y vimos como la alineación centrada, un padding de 15 por 20 y un cursor pointer me separan y me permiten pasar por cada uno de esos elementos. Vamos entonces a manejar un border radius. Ese border radius va a ser de 8 píxeles, que es para hacerle como un bordeado a esos padding que se va a notar es cuando hagamos el efecto de hover. Vamos a hacer una transición que también sería manipular la transición para el momento de hover. Esa transición va a ser con background 0.3 segundos, color 0.3 segundos. Que es esa transición que se ve cuando yo paso el hover por cada uno, eso es lo que estamos manejando. Y un margen, ese margen también es para que se identifique esa transición de 10 píxeles por 0 píxeles. Vamos a reutilizar este código o este nombramiento de clases para llamar el hover. Recuerden que el hover es con dos puntos, hover. Y el estilo que vamos a manejar es el siguiente. Sería un background color. Y vamos a manejar dentro de ese background color el RGBA con las siguientes características: 255, 255, 255, 0.1. Y nos genera este efecto de sombreado al momento de yo pasar por cada uno de los elementos de la lista. Acá les dije que él me da un bordeado, me da unas transiciones y cuando paso, miremos que, pongámosle un bordeado, pongámosle de 50 para exagerar un poquito. Miren cómo se vuelve más redondo el botón al pasar, pero es más sutil el de 8. Entonces dejémoslo a los 8. Vamos entonces a manipular un poquito los iconos de nuestro sidebar. Entonces vamos a llamar sidebar icon. Y a estos iconos vamos a decirles lo siguiente. Queremos que tengan un tamaño máximo de 30 píxeles.
Queremos que tengan un font size, o sea, un tamaño de fuente de 18 píxeles. Queremos que tengan un text align center y este que tenga un cursor pointer también. Queremos también un margen derecho que sea de 10 píxeles. Y queremos una transición de 0.4 segundos. Y vemos cómo se separaron los iconos de los textos y quedaron con las características que les dimos. Ahora vamos a manipular un poquito el texto. Entonces, vamos a tomar el sidebar y vamos a tomar la etiqueta texto. Y vamos a darle el siguiente estilo. Queremos que la letra sea AFACAT Plus. Esto, como es un texto, debe ir entre comillas dobles. Y que esa letra sea acompañada de sans serif. Queremos un tamaño de 22 píxeles. Y queremos una transición de 0.4 segundos. Y se aumenta el tamaño de nuestra letra. Y se cambió también el tipo de letra. Vamos a manipular el estilo de cuando la barra lateral esté colapsada para que podamos manipular, pues, es decir, este estilo de los iconos. Listo. Entonces, vamos a llamar el sidebar, vamos a llamar el colapse y vamos a llamar los iconos. Vamos a decirle a esos iconos lo siguiente. El margen hacia la derecha al momento de colapsarse será de 0. Y vamos a llamar también el texto de esos iconos y los vamos a ubicar entre el sidebar text y el sidebar icon. Y a este el estilo que le vamos a hacer va a ser de display none para que se oculte. Recuerden que estos cambios en un momento los vamos a ver apenas se pueda colapsar la barra lateral. Vamos a manejar un poquito el estilo del footer. Entonces, sería sidebar-footer. Vamos a ver que lo estemos nombrando bien. Ya sí lo estamos nombrando bien. Y el estilo que le vamos a dar es el siguiente. Un margin top. Ese margin top sería automático. Ese automático es como para empujar hacia abajo el footer, hacia la parte inferior. Vamos a darle un padding top, que sería también versus la parte superior del footer, o sea, la parte interna del perfil. Ese padding top sería de 10 píxeles. Vamos a manejar sobre ese footer un border top. Ese border top sería 1 px solid, un RGBA de 225, 25, 50, 0.2. Y al momento de yo almacenarlo, lo que me va a hacer es esa línea de división entre estos iconos y el footer. Y vemos cómo se ejecuta el cambio. Vamos a trabajar a continuación entonces sobre la lista o la etiqueta UL de listas dentro del footer. Recuerden que también la llamamos UL como llamamos la lista superior, solo que en la superior pusimos la clase distintiva menú. Entonces a esta le vamos a poner un padding con 2 píxeles, uno para 10 píxeles y otro para 0 píxeles, que eso es lo que me hace es ayudar a mejorar la ubicación de estos elementos. Y vamos a ponerle un list style none para borrar las viñetas que aparecen por defecto cuando uno usa los elementos dentro de una lista, dentro de una etiqueta lista. Vamos a trabajar entonces dentro de los elementos. Recuerden que dentro de una lista UL los elementos los llamamos lead. Entonces tomamos el sidebar footer y llamamos el elemento lead. Y a esos elementos le vamos a dar el siguiente estilo. Display flash para ubicar o manipular de buena manera todos los elementos. Un align sit and center para centrar estos. Le vamos a dar un padding con dos características que sería una de 15 píxeles y otra de 20 píxeles. Vamos a darle un cursor pointer para que podamos también subrayar con la manito. Vamos a darle un border radius de 8 píxeles. Y vamos a darle un transition background de 0.3 easy.
Vamos a trabajar el efecto de hover sobre estas listas. Entonces, reutilizamos el footer lead, como llamamos las clases, y lo llevamos hasta dos puntos hover. Y abrimos el estilo y le vamos a dar un background color con el RGBA 225.225.01 y simplemente ajustamos el color del hover. Vamos a seguir trabajando todavía con los iconos y a los iconos les vamos a dar las siguientes características. Primero, un tamaño máximo de 30 píxeles. Le vamos a dar un font size de 18 píxeles para manipular el tamaño. Vamos a dar una alineación centrada con Texalign y centrada. Vamos a dar un cursor pointer para que se comporte con la manito al subrayar el cursor. Le vamos a dar una ubicación con respecto a la derecha con margin right de 10 píxeles y le vamos a dar una transición. Esa transición va a ser de 0.4 segundos. Listo. Vamos entonces a continuación a trabajar sobre nuestro script. Ya creamos entonces nuestro documento de JavaScript. Recuerden que simplemente le damos a crear documento, nombramos un documento y la extensión tiene que ser .js para poderlo nombrar como yo quiera. Ya que tenemos creado nuestro archivo de JavaScript, lo primero que tenemos que hacer es vincularlo dentro de nuestro documento HTML. Nos vamos a ubicar entre el último div, el que cierra el sidebar, y nuestro body sin salirnos del body, y vamos a usar la etiqueta script. Y le vamos a dar una ubicación de la carpeta. Recuerden que para buscar carpetas usamos el comando src y buscamos el nombre de la carpeta de JavaScript, que para este proyecto lo llamamos script.js, y almacenamos. Ya con eso tenemos vinculado dentro de nuestro archivo index o dentro de nuestro HTML o dentro de todo nuestro documento las funcionalidades o la interactividad que vamos a darle con JavaScript. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a llamar el documento. Recuerden que cuando estamos trabajando con JavaScript, si queremos traerlo hacia nuestro JavaScript, tenemos que traer todo el documento. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es un documento. Estamos trabajando con un documento de estilo HTML. Y lo que le vamos a decir es con at-event listener, es decir, que me escuche, que investigue dentro del documento. ¿Y qué es lo que va a investigar? Le decimos que investigue el DOM, es decir, toda la página, y que me cargue todo el contenido, es decir, que me cargue esta página y me diga si está funcionando o no. ¿Y qué función me va a traer? Me va a traer la siguiente función. Esa función va a tener la siguiente lógica. Pues después de que yo entre al documento y de que escuche si el documento está cargado, está activo, está funcionando bien, vamos a declarar dos variables para que esas variables me funcionen con la lógica. La primera variable la vamos a llamar toggle button. ¿Y qué función o qué le vamos a pedir a esta variable que haga? Que en el documento me busque el botón toggle button o la clase toggle button. Es decir, que me busque este toggle button. Entonces, para que me pueda buscar esa clase, vamos a usar el query selector. Es decir, le dijimos, creamos una constante, se va a llamar toggle button, vaya al HTML, seleccióneme el siguiente botón. Listo. Acá ya le estamos diciendo, vaya con esta constante, búsqueme este botón y cuando se seleccione lo vamos a dar más abajito. Listo. Nos falta una constante más y esa constante sería la de sidebar. Y esto es para que nos pueda abrir toda, pues la de sidebar, una le hicimos más para que identifique las acciones sobre ese botón y la otra es para que podamos expandir todo. Entonces la constante la vamos a llamar sidebar y vamos a decir que busque dentro de todo el HTML, es decir, dentro del documento, y me seleccione, o sea, usando query selector, me seleccione qué botón. Para este caso no sería un botón, sino que sería toda la clase de sidebar. Y para manejar bien la síntesis, recuerden que cada que declaramos una variable, debemos cerrar con punto y coma. Listo, ya tenemos una función. ¿Qué queremos que esa función haga? Que tenga una condición lógica. ¿Cuál sería la condición lógica? Todas las condiciones lógicas en JavaScript, recuerde que inician con if. También pueden ser elf y muchas otras, sino que inicialmente acá la vamos a iniciar con if. Necesitamos que se verifiquen ambos elementos, tanto el sidebar como el toggle button. Entonces le vamos a decir si, abrimos paréntesis,
toggle button o sidebar y que al verificar esos dos elementos me diga si el toggle button at event listener, es decir, esté pendiente de todo lo que yo estoy haciendo acá, que me escuche este botón, eso significa la event listener. Y ya vamos a ver acá con qué evento, con el evento click, es decir, cada que se realice un clic, se ejecute una función. ¿Y esa función cuál sería? Me está pidiendo que después del click separe la función. Y me está pidiendo que ejecute la función. Listo, ya corregimos el error. Nos estaba pidiendo que separáramos la función y que la ejecutáramos, que dijéramos que era lo que se iba a ejecutar. Listo. Entonces sería una variable y esa variable me va a colapsar isCollapse. Por eso ahorita dijimos o usamos una clase de collapse en JavaScript y que es igual a sidebar class list, es decir, me toma dentro de la clase y dentro de la lista el toggle y me dice que está colapsado. Expliquemos qué es lo que estamos haciendo. Tomamos el documento, le pusimos un evento que nos identifique que estamos bien, que cargó el documento y que llamemos dos variables, una que es esta toggle button y otra y que es esta de sidebar completa. Y le decimos que al momento de yo le decimos que esa variable me identifique el botón toggle y que al momento de yo hacer un clic me llame si está colapsado, si no está colapsado, para yo poder hacer clic sobre este y ejecutarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía nos falta manejar un atributo. Esto está mal escrito. IsCollapse. Y ese atributo es para isCollapse. Atributos para poder también hacer tanto el colapso como la expansión. Corregimos entonces los atributos, almacenamos y vamos a verificar que sí funciona. Acá ya lo que estamos haciendo es que él identifica estos atributos como los mencionamos dentro del CSS y nos permite la interactividad. Sin embargo, todavía nos falta un evento para que cuando recarguemos también nos permita hacer la expansión. Entonces, vamos a tomar el toggle button y vamos a llamar setAttributes. Y le vamos a decir, recuerden que cuando estamos trabajando en el HTML llamamos el área expand y mencionamos que era para que se identifique bien cuando está o no expandido o colapsado y nos permite manipular mejor esto. Y vamos a decir isCollapse y almacenamos y verificamos que ya tenemos bien nuestra interactividad. Y así entonces finalizamos nuestro sidebar con interactividad. Miramos que nos permite navegar cada uno de nuestros botones, nos desaparecen los textos cuando lo almacenamos y vamos avanzando de manera muy positiva en los proyectos que venimos trabajando dentro de nuestra web. Los invito entonces a compartir, suscribirse al canal y cada día ir mejorando a través de nuestros proyectos. Cualquier duda, les dejo el repositorio en donde está este código fuente para que puedan practicar. Si de pronto ven que no les está funcionando, para que vean estructuras, para que se ahorren tiempo y lo copien y lo peguen y empiecen a manipular y a entender funciones. Nos vemos en un próximo tutorial.